Bien chicos, pues el día de hoy finalizamos lo que corresponde al bloque 5. Vamos a dar lectura a los últimos títulos de este bloque. Es necesario tener libro y cuaderno de historia para que vayan subrayando ideas o conceptos principales, por favor. La reforma religiosa. Grandes cambios ocurrieron en el ámbito religioso durante el siglo XVI. Entre los católicos se dio una separación, una parte de los creyentes desconocieron la autoridad del Papa y formaron su propia religión. A este movimiento se le llama reforma protestante o religiosa. Algunas autoridades de la Iglesia vendían indulgencias a los fieles, tanto a ricos como a pobres, es decir, se cobraba por el perdón de sus pecados. A cambio de dinero se garantizaba a las personas que al morir descansarían eternamente en el cielo. La corrupción de los principios cristianos indignaba a muchos religiosos, entre ellos a un monje agustino de origen alemán llamado Martín Lutero, quien consideraba inmorales estas prácticas de la Iglesia católica. Lutero señaló que sus integrantes, incluyendo el Papa, vivían rodeados de lujos, lo que según él iba en contra de las enseñanzas originales del cristianismo. Otros clérigos y pensadores europeos se sumaron a estas críticas en diferentes regiones de Europa. El resultado fue la división del catolicismo, por un lado quienes respetaban la autoridad del Papa y por otro los disidentes a quienes les llamó protestantes. El protestantismo se negó a reconocer que la Iglesia fuera la única autorizada para interpretar la Biblia, sino que todo creyente podía hacerlo, y para ello no solo se necesitaba que la gente aprendiera a leerla en latín, sino también en su propio idioma. Por eso Lutero tradujo la Biblia al alemán. Posteriormente hubo traducciones a otros idiomas. La aparición del protestantismo originó fuertes conflictos en Europa y en diversos países estallaron guerras. El odio y la intolerancia se prolongaría durante varios siglos. Y aquí vemos la imagen. En 1517 de Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Gutenberg, Alemania, sus razones para separarse de la Iglesia católica. Temas para analizar y reflexionar. El uso de la imprenta para la difusión del conocimiento. Aunque la imprenta se había inventado siglos atrás en China, el alemán Johannes Gutenberg la perfeccionó en 1450. Antes de este invento, los libros eran series de pergaminos escritos a mano. Reproducirlos era una tarea muy lenta, complicada y costosa, pues los escribanos tardaban hasta 4 a 5 meses en copiar un texto de 200 páginas. Los libros se concentraban en los recintos religiosos, las abadías y los monasterios, donde los monjes especializados en la escritura lo copiaban uno por uno. Posteriormente, los monjes ilustradores los decoraban con dibujos y pinturas en miniatura. Como el proceso implicaba el trabajo de varias personas y muchos materiales, el costo de los libros era muy elevado, por lo que solamente los ricos podían adquirirlos. La imprenta hizo más rápida y barata la elaboración de los libros, pues con ella se podían imprimir varias copias mediante un sistema de tipos y láminas movibles de metal, los cuales se llenaban de tinta y se prensaban en una hoja. El primer libro elaborado fue Gutenberg fue la Biblia, a la que siguieron diversos escritos en latín que iban desde hojas de oraciones hasta extensas obras de literatura, ciencias y técnicas. La imprenta causó una verdadera revolución. Por primera vez, las ideas y los conocimientos se difundieron a miles y luego a millones de personas, por lo que se hizo necesaria la creación de bibliotecas y escuelas para aprender a leer y escribir, ya que la mayor parte de la población era analfabeta. Y aquí visualizamos una imagen de un libro que fue elaborado por Gutenberg. ¿Pueden verlo? Bueno, pues se identifica el tipo de escritura y pues el tipo de hoja que utilizaban en esa época, ¿correcto? Bueno, continuamos con la lectura, subrayando las ideas principales. La globalización económica del siglo XVI y de la nueva idea del mundo y la vida. A principios del siglo XV, los europeos tenían relaciones comerciales con Asia, India y China principalmente, y el norte de África, pero desconocían la existencia de América y Oceanía. Esto cambió a partir de las exploraciones de los marineros portugueses y españoles, pues confirmaron que la Tierra es redonda y le proporcionaron a Europa nuevas rutas de comunicación y comercio a África y Asia Oriental. Luego los europeos descubrieron América, la conquistaron y se adueñaron de sus riquezas. A partir del siglo XVI se empezaron a relacionar los grandes continentes antes aislados por medio de las comunicaciones, la colonización y el comercio. El intercambio de productos entre Europa, América y Asia, África dio mayor dinamismo a la economía y transformó a las culturas del mundo. Se logró además un mayor conocimiento de la geografía, la naturaleza y las características de los pueblos. A este proceso se le denomina como globalización económica y bueno, conocemos que es ese incremento de las relaciones económicas y culturales. Esto a partir del descubrimiento del siglo XV y XVI. Bien, y bueno, la imagen de Abraham Ortelius. Ahora, bien,
En España y Portugal adquirieron gran poder y convirtieron en imperios coloniales. Más adelante Francia, Rusia, Holanda e Inglaterra siguieron el mismo camino. Esto benefició a muchos europeos que obtuvieron enormes ganancias a partir del comercio y de la fundación de colonias. Sin embargo, la llegada de los europeos representó una tragedia para muchos pueblos y culturas. Basta pensar en los millones de indígenas de América que murieron tras la conquista española o en los millones de africanos que fueron capturados y transportados al continente americano para trabajar como esclavos. Aunque por un lado el Renacimiento trajo consigo una novedosa visión del mundo que valoraba al ser humano, por otro la expansión del dominio europeo dio lugar a ideas racistas y prácticas discriminatorias hacia las poblaciones conquistadas. En ese sentido, la ciencia europea se desarrolló conforme al principio de conocer mejor el mundo para poder dominarlo. Estos contrastes marcaron el inicio de la Edad Moderna. Europa se consolidó como potencia mundial en términos económicos, políticos y culturales, lo que significó la imposición del dominio colonial sobre numerosos pueblos y vastos territorios del mundo. Bien, y bueno, aquí está un retrato de Nicolás Copérnico. Bien, chicos, pues la actividad que van a realizar con las ideas que ustedes subrayaron, van a elaborar un mapa conceptual y van a contestar la página 131 y 132 de su libro de historia. Bien, chicos, pues hasta aquí finalizamos, concluimos con el bloque 5.